Descubierto, abandonado en la calle, un anciano recibe la increíble ayuda de un millonario que en un rincón olvidado de un barrio popular de México, don José yacía dormido sobre el duro pavimento. Sus cabellos grises, como hilos de plata, se confundían con la suciedad del suelo. A sus 70 años, su cuerpo desgastado contaba historias de tiempos mejores, pero su alma aún brillaba con un chispa de dignidad. Había perdido la batalla contra el olvido de sus hijos, quienes, asustados por su enfermedad, lo abandonaron. La indiferencia cruel de la sociedad lo hizo sucumbir, pero aún llevaba dentro un torrente de cuentos y risas que siempre compartía con los niños del barrio. El ambiente a su alrededor era un eco de lucha, comerciantes que abrían sus puertas con el sol, familias que sobrevivían a base de trabajo duro. Marta, una joven madre del mercado, tenía un corazón enorme. Cada mañana luchaba para llevar un plato de comida a casa, pero nunca se olvidaba de don José. Con una sonrisa, le dejaba un poco de su chimichurri y un par de tortillas. Hoy es un buen día, don José, le decía, aunque a veces sentía que sus propios problemas podían con ella. Pero así era su gente, siempre apoyándose, siempre compartiendo. Un abrazo aquí, una sonrisa allá, la vida seguía su curso, en una rutina conocida, hasta que un día, todo cambió. Tomás, un millonario que había hecho su fortuna en el extranjero, regresó al barrio. Era un universo distinto, donde las calles eran las mismas, pero el aire parecía más pesado. Al caminar con su camisa de seda y zapatos brillantes, su mirada se cruzó con la de don José. Algo en su pecho se agrietó al ver la escena desgarradora del anciano, así que decidió acercarse. «Déjame ayudarte», dijo con voz firme, como si esas palabras pudieran cambiar el mundo. La comunidad agradeció el esfuerzo de Tomás, viéndolo como un ángel salvador. Sin embargo, al adentrarse en la historia, comenzaron a sospechar que sus intenciones no eran tan nobles. Tomás soñaba con convertir a don José en el símbolo de su éxito empresarial. La familia del anciano se horrorizó al descubrir que el millonario planeaba exhibir a don José como una herramienta en su proyecto. «¿Qué estás haciendo, Tomás?», gritó Marta, sintiéndose traicionada. «No se trata de un negocio, se trata de una vida». Y así, la tensión creció. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que el barrio se unía, don José fue consciente de la tormenta que se avecinaba. Al mirar a Tomás, vio en sus ojos la confusión, un reflejo de sus propios temores. «¿Acaso piensas que el éxito vale más que el respeto?», murmuró el anciano. En ese instante la habitación se quedó en silencio. Don José, con su alma desgastada, había lanzado una pregunta que podría cambiarlo todo. Don José y Tomás estaban al borde de un abismo, ambos enfrentándose a sus pasados, pero el tiempo se detuvo cuando un cataclismo inesperado movió los cimientos del barrio. ¿Se atreverían a afrontar juntos las repercusiones de su elección? ¿O se quedarían atrapados en sus propias sombras, condenados a seguir un camino de soledad? El barrio, fiel a sus raíces, no estaba dispuesto a dejar que la esperanza se desvaneciera tan fácilmente. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor, cada segundo pesado, como si el aire mismo resistiera el inevitable cambio. Don José sabía que sus palabras habían calado hondo en Tomás. La confusión en los ojos del millonario revelaba un dilema mucho más profundo, uno que iba más allá de las cifras en su cuenta bancaria. Mientras tanto, el barrio estaba a su alrededor, observando, esperando una decisión. «Todo esto es más complicado de lo que parece», dijo Tomás, su voz apenas un susurro. «He perdido tanto tiempo buscando el éxito y ahora que lo tengo, ¿debo sacrificar los valores que alguna vez creí en busca de algo que yo mismo estoy cuestionando?». Su puño se cerró apretando el aire entre sus dedos, como si aferrarse a esa tensión pudiera proporcionarle claridad. Marta, quien había estado al margen, sintió que el momento pedía una intervención directa. «Tomás, nosotros no vivimos por un número en un balance. Esta comunidad, la que tú quieres ayudar, es un reflejo de humanidad y de lucha. No podemos ser un espectáculo para tu propio beneficio.
Don José tiene una voz y merecemos escucharlo de verdad, declaró, buscando reflejar el corazón del barrio en sus palabras. Don José, con su mirada cansada pero intensa, asintió. La dignidad ante todo, joven. Mi vida no es un cuento de éxito para tus diagramas. Es un viaje lleno de amor y desamor, como el de todos aquí. Sus palabras resonaron entre el grupo de personas que se había ido acercando lentamente, creando un círculo de esperanza y desafío. Sin embargo, un estruendo de pasos interrumpió la escena. Un grupo de jóvenes con aires desafiante y sin una gota de piedad, se acercaba. Uno de ellos, con la mirada oscura y desafiante, se dirigió a Tomás sin miedo. Mira, no necesitamos tu ayuda. Solo queremos que nos dejes en paz. Tu dinero no está bienvenido aquí. La tensión se intensificó instantáneamente, el aire se volvió denso con reticencias y desconfianza. Tomás se sintió pequeño, atrapado entre la necesidad de demostrar que sus intenciones eran buenas y el rechazo palpable de quienes lo rodeaban. No estoy aquí para hacerles daño, pronto goteó de su boca, pero su frágil voz no parecía convencer a nadie. De repente, don José se interpuso, sintiendo que era su momento de actuar. Escuchen, comenzó con calma, todos hemos luchado con sombras en nuestra vida. Pero hoy, tenemos la oportunidad de unirnos. Ya sea con mis viejas historias o con la visión de Tomás, lo importante es querer hacerlo juntos. Las palabras del anciano actuaron como un bálsamo, o eso se pensaba. En el aire flotaba una chispa de cercanía. La mirada de Tomás se enfocó en don José, que le ofrecía más que una segunda oportunidad, le ofrecía el camino. Sin embargo, lo que no sabían es que lo que se estaba gestando en el fondo del barrio iba más allá de la realidad que conocían. Una sombra antigua empezaba a despertar, dispuesta a reclamar lo que consideraba suyo. Sin que nadie lo viera, una figura vestida de negro acechaba, observando cada movimiento. Justo cuando la atmósfera empezaba a despejarse, un estruendo resonó nuevamente, esta vez proveniente del fondo de la calle. Nadie podrá cambiar esto. Gritó una voz desde la penumbra, colisionando con las esperanzas frágilmente renovadas de don José y Tomás. El miedo se cernía sobre ellos, las miradas se fijaron en la fuente del grito, preguntándose quién estaba detrás de esa amenaza. Podrían encontrar la fuerza de unirse ante un nuevo enemigo. La batalla por su dignidad apenas comenzaba. La figura vestida de negro se hizo visible entre las sombras, caminando con paso firme hacia el grupo. Sus rasgos eran indistinguibles en la penumbra, pero lo que latía en su mirada era puro desafío. Los murmullos crecieron entre la gente como un eco de tensión que se arremolinaba en el ambiente. ¿Quién eres?, preguntó Tomás, su voz más fuerte, más decidida que antes. Sin embargo, en su interior, la inquietud lo consumía. ¿Era este desconocido un adversario, un simple provocador, o una amenaza real? La figura dejó caer una risa helada. Creo que ustedes son los que no deben estar aquí, respondió con un tono burlón. La actitud desafiante de aquel hombre encendió un fuego en el pecho de Tomás. Vengo a advertirles. Este barrio no necesita salvadores. Puede defenderse solo, pero a su manera. Don José, con un leve temblor en la voz, intervino. Nosotros estamos aquí para escuchar y aprender, no para imponer. A su edad, entendía los riesgos de desafiar a un enemigo desconocido. Pero su corazón estaba despierto, consciente de que lo peor que podían hacer era dar un paso atrás por miedo. Escuchas, ¿verdad? Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a aceptar a un forastero, aunque se vista de bondad, dijo la figura, su voz reverberando con un eco de advertencia. Lo que hay aquí es mucho más que una comunidad despreciada. Es una lucha constante, una guerra que no has empezado y no entiendes. Marta, que había estado en silencio, dio un paso adelante. No estamos aquí como conquistadores, estamos aquí como compañeros. Sabemos que no hay respuestas fáciles. Pero tú tampoco eres el único con un pasado difícil. Todos cargamos con cicatrices y nadie puede avanzar solo. La figura dejó escapar un suspiro profundo, como si esas palabras lo tocaran de alguna manera, aunque no lo demostraba. Tomás lo miró fijamente buscando alguna señal de humanidad en su postura desafiante. La conexión sintética que creó el diálogo en medio del conflicto fluyó por el aire, intentando buscar la esencia misma de la comunidad. ¿Acaso creen que un par de palabras son suficientes para cambiar años de desprecio?, preguntó, su tono ya no tan despectivo. Este lugar no es solo una historia de superación, es un recuerdo vivo de traiciones y pérdidas.
Te miramos con desdén porque sabemos lo que el dinero puede hacer si cae en manos equivocadas. Los cambios no suceden de la noche a la mañana, insistió Tomás con una calma recién descubierta, pero estoy preparado para escucharlos, para entender lo que realmente necesitan. De repente un grito resonó desde el fondo de la calle, entremezclando una nueva tensión en la atmósfera ya cargada. «¡Alguien viene! ¡Prepárense!». La figura oscura sonrió, sin dejar de observar a Tomás y el resto. ¿Creen que puedan enfrentar lo que se avecina? Ustedes no son los únicos que luchan. Hay fuerzas en juego que aún no pueden imaginar, advirtió, mientras sus ojos brillaban en la penumbra con una intensidad inusual. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. ¿Qué fuerzas? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente aquí? La figura dejó caer sus palabras como un susurro en la brisa. Pronto lo descubrirán, pronto entenderán que el verdadero desafío no será el pasado. Será el futuro. El grito se acercaba y la figura desapareció en las sombras, dejando a Tomás y a los demás paralizados, ya no solo por el miedo, sino por la urgencia de una verdad acechante que los obligaría a unirse aún más. Pero antes de que pudieran reaccionar, una figura familiar apareció entre los gritos, un amigo. ¿Sería ese la clave que cambiaría todo? La pregunta habitaba en el aire invisible como el temor que amenazaba con desbordar el borde de su realidad. Tomás apenas tuvo tiempo de procesar lo que había sucedido cuando la figura familiar se acercó a ellos. Era Luis, un viejo amigo que había crecido en el barrio y que, con su andar, llevaba el peso de historias compartidas y risas olvidadas. Sin embargo, aquella noche la expresión de Luis era de pánico. Sus ojos, usualmente brillantes, estaban opacos, como reflejando el miedo que llenaba el aire. «Luis, ¿qué ha pasado?», preguntó Tomás, sintiendo que su corazón latía con fuerza. El joven se detuvo frente a ellos, sin aliento. Es Miguel. Lo encontraron. Está herido», soltó agonizando por las palabras. La respiración entrecortada de Luis llenó el silencio con el eco de una realidad cruda. Don José dio un paso adelante, sus manos temblorosas tocando su pecho. «Miguel, el chico del taller, ¿está bien?», preguntó ansioso. La preocupación por el bienestar de la juventud se reflejaba en su voz. «No sé, pero lo llevaron a la clínica», respondió Luis. «Estaba con un grupo que no debería haber estado. Dicen que se metieron en un lío grande». El grupo miró a Luis, el shock asomando en sus rostros. En el barrio las luchas eran parte del día a día, pero nunca habían imaginado que Miguel se implicaría en algo tan peligroso. Tomás sintió una urgencia familiar. «Tenemos que ir a ayudarlo». «No podemos dejarlo solo», dijo, el fuego de la determinación regresando a su voz. «Pero, Tomás, no sabemos qué nos espera en ese lugar». «La clínica no es segura ahora», advirtió Marta, dibujando líneas de preocupación en su frente. La figura vestida de negro habló de fuerzas que no entendemos. «Los podemos enfrentar juntos. Miguel es uno de los nuestros». «No lo dejaremos caer en el fondo», contestó Tomás, su mirada fija en el horizonte, donde la luz de la clínica parpadeaba como un faro de esperanza. Sin más tiempo que perder, el grupo se puso en movimiento, cada paso cargado de resoluciones compartidas. Mientras avanzaban, la sombra del desconocido aún les pesaba en la mente. ¿Quién era realmente? ¿Qué seguimiento tendría las palabras sobre el futuro que todavía no entendían? Su camino les llevó a través de calles donde el eco del peligro vibraba en la atmósfera. Las luces de neón iluminaban el camino y a cada paso, el murmuro de las voces se mezclaba con las risas distantes de aquellos que no conocían el temor detrás del eco. A medida que se acercaban a la clínica, el ambiente cambiaba. La emoción se convertía en fuego, y el grupo se sintió unido en sus miedos y esperanzas. Unidos, se enfrentaron a la posibilidad de que las decisiones que tomaran esa noche cambiarían no solo sus vidas, sino la historia del barrio entero. Al llegar, el lugar parecía estar lleno de tensión. Las luces parpadeaban y una ambulancia se encontraba estacionada, la puerta abierta como un recordatorio del caos que imperaba por fuera. Pero lo que realmente atrajo su atención fue un grupo de personas reunido, una familia que esperaba con el rostro cansado y preocupado. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Tomás a un hombre que se encontraba al borde de la desesperación. «Mi hijo lo llevan a urgencias». «No sé si va a salir de esto», respondió el hombre, su voz rasgada por el dolor. La angustia se palpaba en el aire. Tomás miró a sus amigos, sintiendo que la lucha comenzaba más allá de ellos mismos.
En ese instante comprendieron que todos compartían la misma historia, una historia de miedo, de pérdidas, pero también de esperanza. Debemos unirnos, escuchó a Marta sugerir con firmeza. Si luchamos juntos podremos ayudar a Miguel y a todos los que necesiten de nosotros. Mientras el grupo se organizaba, una figura apareció detrás de ellos, irradiando una presencia que desconcertaba. Era la figura vestida de negro de la noche anterior. ¿Creen que están listos para lo que viene?, preguntó con una media sonrisa, su voz resonando como un eco de todo lo que habían dejado atrás. La tensión se elevó en el aire, como si cada palabra fuera una chispa en un barril de pólvora. Tomás sintió como la incertidumbre comenzaba a volver a invadirlo. ¿Qué significaba realmente estar listo? ¿Estarían preparados para enfrentar no solo sus propios demonios, sino también los de toda la comunidad que poco a poco comenzaban a redescubrirse? Detrás de ellos el grito de un familiar cortó el aire, llenando el espacio de pánico. La noche apenas comenzaba, y el futuro que tanto temían estaba por desenredarse ante ellos. Tomás sintió que el aire se volvía denso, como si cada estimulación externa lo presionara hacia abajo. La figura vestida de negro permaneció allí, firme y cautivadora, sus ojos profundos miraban a cada uno de ellos, como si estuvieran escaneando su legado de valentía y miedo. El murmullo de la multitud alrededor se desvaneció mientras la atención se centraba completamente en la figura misteriosa. ¿Qué significa eso de estar listos?, preguntó Marta, su voz sonando más segura de lo que se sentía. Cada uno de ustedes lleva en sus corazones una parte de esta comunidad, dijo la figura, su tono casi susurrante. Pero esa parte tiene un precio. Para salvar a Miguel, tendrán que enfrentarse a lo que esconden dentro de sí mismos. Esos temores, esas dudas son parte de la batalla. Don José frunció el ceño, cada arruga de su cara reflejando el peso de los años y las experiencias vividas. Yo no tengo nada que temer. Solo quiero ayudar a Miguel. La frustración en su voz hizo eco en el corazón de todos. La gente alrededor parecía atrapada en sus propios dramas, sus historias se entrelazaban con la de Tomás y su grupo, un enjambre de almas perdidas buscando redención. El amor a veces exige sacrificios, añadió la figura, gesticulando hacia el grupo de familiares que aún esperaban angustiosamente. Miguel no es el único en peligro. Aún hay esperanza, pero deberán decidir de qué están dispuestos a renunciar. Tomás miró a sus amigos, y a la multitud afectada por el dolor. Las palabras resonaron entre ellos como un canto griego, cada rostro reflejando sus propias luchas, sus propias decisiones. El deber hacia la comunidad empezaba a chisporrotear en su interior, convirtiéndose en una flama persistente. ¿Y si no podemos?, preguntó Luis, su voz temblando. Entonces Miguel y otros irán hacia la oscuridad y quizás no haya regreso, sentenció la figura, su mirada tranquila, pero firme. El grupo se miró unos a otros, sintiendo el peso de esa verdad. No podemos dejar que eso pase, dijo Tomás finalmente casi impulsivamente. Lucharemos. No solos, sino juntos. La figura de negro sonrió levemente y asintió. Bien, deben ir a la sala de espera. Allí encontrarán lo que necesitan. Hasta que lo hagan, esto es solamente el principio. Cuando se movieron hacia la sala de espera, el bullicio de la clínica se intensificó. Las voces se elevaban, llantos y susurros mezclándose en un solo murmullo. Se sintieron pequeños en medio de tanto dolor, pero a la vez un poder renovado fluyó a través de ellos. Con cada paso que daban, la determinación creció. Este lugar no está hecho solo de dolor, sino de amor y de esperanza, recordó Marta, mirando a su alrededor mientras sus eyes se encontraban con los de otros en la sala. Podemos encontrar esa fuerza si nos apoyamos entre nosotros. Tomás notó que en la sala, cada rostro se dirigía a ellos. Familias que como la suya, tenían seres queridos en la cuerda floja, añadiendo un sentido de comunidad inesperado entre desconocidos. Había algo significativo allí. La figura de negro, aunque distante, había encendido una luz, el poder de la unión en la adversidad. Mientras esperaban noticias de Miguel, entre susurros se hicieron pactos y promesas. No nos rendiremos, lucharemos. ¿Como uno? Juntos, proclamó don José, uniendo a todos en aquel compromiso. Fue entonces cuando un sonido quedó atrapado entre las voces. Un grito de terror resonó desde el fondo de la clínica. La atmósfera se volvió mortecina, como si el aire mismo hubiera dejado de existir. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda.
¿Qué ha pasado?, inquirió, sintiendo como el miedo se apoderaba de él una vez más. La figura vestida de negro en un rincón los observaba con una mirada que mezclaba interés y advertencia. El grito resonó nuevamente, esta vez más cerca. Mientras el grupo se preparaba para enfrentar lo desconocido, el peso de lo que se avecinaba amenazaba con desbordarse. Tomás sabía que las respuestas estaban al borde de la puerta, y quizás el destino de Miguel también. ¿Se atreverían a cruzarla? El silencio denso se cortó de repente como un hilo que se desgarra, cuando una mujer salió corriendo hacia ellos, su rostro desencajado, los ojos desorbitados por el terror. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme, gritó avanzando en un mar de desesperación y caos. Tomás sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras ella se acercaba, como si cada golpe resonara con la urgencia de la situación. La sala de espera, que había parecido un refugio a punto de estallar en solidaridad, se convirtió en un campo de guerra de emociones contradictorias. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?, preguntó don José, pero su voz se perdió en el tumulto. La mujer cayó de rodillas y sus sollozos reverberaron en la clínica, llenando el espacio con un lamento que atravesaba el alma. Mi hermano, él está. Se detuvo tomando aliento, pero el miedo en su mirada decía más que cualquier palabra. Lo llevan a la sala de operaciones, no sé si sobrevivirá. Las palabras la envolvieron como una tormenta, y el grupo sintió el peso de la realidad. Tomás buscó la mirada de Marta, y en sus ojos vio reflejado el mismo pánico que comenzaba a burbujear dentro de él. ¿Y si Miguel? No logró terminar la frase. La idea de perderlo era como una daga en el corazón, capaz de desmembrar su valor. De pronto, un murmullo se levantó entre los familiares. No es solo Miguel, hay otros. La sala está desbordada, y los murmullos se despegaron entre ellos, compartiendo la angustia y la fatalidad que pesaban en la atmósfera, revelando un caos que resonaba con el eco del miedo en cada rincón. No podemos quedarnos de brazos cruzados, exclamó Luis, su voz ahora más fuerte, un timbre de determinación iluminando su angustia. Debemos actuar. Si Miguel necesita ayuda, debemos dar un paso al frente. Incluso si tenemos que confrontar lo que tememos. Don José, sintiendo el fervor en sus venas, levantó el puño. La comunidad nos necesita. Hagamos esto. Luchamos por Miguel, luchamos por todos los que sufren aquí. La solidaridad que había comenzado a gestarse se transformó en un pacto nuevo, una promesa de valentía. Tomás sintió que un hormigueo comenzaba en sus extremidades, como si la adrenalina estuviera despertando algo dentro de él. Se giró hacia la mujer. ¿Cómo podemos ayudar a tu hermano?, preguntó con voz firme, buscando el valor que había estado oculto en su pecho. Necesito que alguien hable con los doctores, que entienda qué está pasando. No puedo soportar estar aquí sin saber. Su súplica encendió una chispa en el grupo, un impulso de movimiento hacia lo inevitable. Ellos tenían que hacer algo. Su amor por Miguel y la comunidad revivía el sentido de propósito. Tomás y su grupo se dirigieron a la zona de operaciones, donde la tensión permeaba el aire. Mientras avanzaban, se dieron cuenta de que cada paso ofrecía un eco de lo que había sido su vida antes de aquel momento, llena de dudas, pero también de esperanzas. El grito de vida que acababa de resonar en la clínica se transformó en una llamada, una invitación a enfrentar sus propios miedos y sumarse a la batalla en la que se habían comprometido. Al llegar a la puerta de la sala de operaciones, se encontraron con un grupo de médicos que discuten urgentemente, su voz baja y tensa. Tomás los miró sintiendo que lo que estaba en juego iba mucho más allá de sus propios temores. Era el miedo de perder a alguien amado, un dolor que conocía cada persona en esa sala. Estamos aquí para ayudar, se armó de valor y se acercó. Necesitamos saber qué podemos hacer. Con los ojos llenos de determinación, Tomás se dio cuenta de que esta batalla no solo era por Miguel, sino por todos los que creían en la fuerza de la comunidad. Sin embargo, el camino hacia la verdad estaba nublado, y el grito de ayuda seguía resonando en su mente, pero en el fondo, un nuevo grito se elevó nuevamente, esta vez desgarrador y lleno de terror que partió el aire. No. No, resonó en sus oídos. ¿Eran esos gritos de esperanza o quizás un eco de desesperación? Tomás sintió que la línea entre uno y otro se desdibujaba rápidamente. ¿Cómo enfrentarían lo que vendría? La incertidumbre los rodeaba y todos juntos, atemorizados, esperaban el desenlace. El aire en la clínica estaba tenso, casi palpable. Tomás podía sentir cómo los miembros de su grupo se aferraban a la esperanza, pero en sus propios corazones había una sombra de miedo.
La mujer que había gritado, ahora cubierta de lágrimas, miraba a los médicos como si en sus manos tuvieran el destino de su hermano. ¿Qué está pasando ahí dentro?, preguntó Luis, su voz se entrelazaba con un hilo de nervios. ¿Por qué no nos dicen nada? Algunos familiares comenzaban a sollozar, su angustia llenando el espacio de manera opresiva. De repente, una doctora apareció en la puerta, con una expresión que Tomás reconoció de inmediato, el peso de una mala noticia. Lo siento, estamos haciendo todo lo posible. Pero la situación es crítica. Su voz se desvaneció al darse cuenta del abrumador interés en la mirada de los reunidos. ¿Cómo está Miguel? La pregunta salió de los labios de la mujer como un susurro, casi por inercia, pero en sus ojos brillaba el fuego de la desesperación. Su estado es inestable. Necesitamos sangre del tipo O negativo. Si alguien la tiene, por favor, que se acerque. Dijo la doctora antes de que se diera la vuelta, volviendo a la sala. El pánico se apoderó del grupo una vez más. Tomás sintió que un nudo se formaba en su estómago. No sé si tengo ese tipo, pero puedo intentarlo, murmuró, su voz casi apagada por la urgente necesidad de actuar. Yo tengo O negativo, gritó Marta, su mano levantándose sin dudar. La determinación en su voz encendió un rayo de esperanza entre ellos. ¿Voy a ayudar? ¿Estás segura?, preguntó Tomás, su preocupación por ella asomándose en su voz. Aunque el deseo de apoyar a Miguel era fuerte, no quería que Marta se pusiera en riesgo. Es lo que hay que hacer. No podemos quedarnos aquí sin hacer algo. Los ojos de Marta brillaban, reflejando no solo valentía, sino también el profundo amor que sentía por Miguel y por toda la comunidad. Mientras Marta se dirigía a la sala de emergencias, las emociones en el grupo se tornaron un torbellino de ansiedad y esperanza. Cada uno de nosotros debe contribuir con lo que pueda, dijo don José, su presencia consolidando algo en el aire. Si hay alguien que se sienta capaz de ir a buscar más apoyo, debe hacerlo. Tomás sintió que el miedo lo oprimía al contemplar la idea de salir. Pero ¿cómo podría, cuando el corazón de todos estaba tan entrelazado en esa lucha, en ese grito desgarrador que cada uno sentía? De repente, el grito del hermano de la mujer que había llegado antes resonó en su mente: «Ayuda, por favor». Era una súplica que podría emanar de cada rincón de la sala. Un grito que no era solo de uno, sino de todos ellos, unidos en la adversidad, pero antes de que pudieran decidir, las luces de la clínica comenzaron a parpadear. Una energía eléctrica llenaba el aire y un murmullo aterrorizado se expandió por el lugar. ¿Qué significa eso?, preguntó Luis, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados. Tal vez sea un corte de energía, dijo don José, pero su tono era más una conjetura que una afirmación. En ese momento un aterrador silencio se extendió, seguido por el sonido de sirenas que se acercaban a la clínica. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué está pasando ahora?, murmuró, la incertidumbre rozando su corazón. Todos miraban alrededor, inquietos, con el temor pulsando por el aire en lugar de palabras. Alguien dijo que esas sirenas podrían significar la llegada de más pacientes heridos. Una realidad aún más desgarradora estaba sobre ellos, y cada segundo se sentía como un latido del reloj que marcaba el compás de un destino incierto. Sin embargo, la pregunta se deslizaba por sus mentes: ¿cómo podrían enfrentar antes la creciente desesperación que se cernía sobre ellos? Cuando el sonido se apagó, un nuevo grito, aún más aterrador que el anterior, rompió el silencio. «¡Ayuda! No dejen que nos impidan entrar», resonó, y Tomás sintió que su corazón se detenía por completo. Un nuevo desafío se perfilaba a la vista, y la comunidad debía decidir si enfrentarlo o retirarse. ¿Sería el momento de unirse aún más, o se perderían en la oscuridad de la incertidumbre? El grito resonó en el aire como un eco desgarrador, petrificando a todos. Tomás sentía que su corazón latía con fuerza, mientras las esperanzas y los temores se entrelazaban en su pecho. Las sirenas todavía sonaban a lo lejos, pero ahora había algo más. Una multitud comenzaba a agruparse en la entrada de la clínica, sus rostros llenos de angustia y desesperación. «¿Quiénes son?», preguntó Luis, su voz temblorosa. «¿Qué sucede afuera?». La tensión era palpable, cada uno de ellos sentía que la sombra de un peligro inminente se cernía sobre ellos. A medida que el murmullo crecía, comportamientos instintivos comenzaban a surgir. Algunos intentaban asomarse por la ventana, otros se aferraban unos a otros en busca de consuelo. «Voy a averiguar», decidió Tomás al fin, sintiendo que la culpa de no hacer más lo consumía. Sabía que debía actuar. Al llegar a la entrada, se sintió abrumado por la escena.
Un grupo de personas intentaba entrar a la clínica, algunos gritaban y otros lloraban. Parecía que la desesperación y la urgencia llenaban cada rincón de ese lugar que alguna vez fue un refugio de esperanza. Por favor, déjenos entrar. Hay más heridos. Nuestros amigos y familiares nos necesitan, imploraba una mujer desgarradoramente. Sus manos temblorosas se aferraban a una camilla, donde un hombre, desmayado, yacía sin fuerzas. Tomás sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Esa situación podía escalar rápidamente, no solo había una vida en riesgo dentro de la clínica, sino también muchas en camino. Volvió al grupo donde la preocupación plasmaba expresiones de angustia. Hay más heridos en camino. Casi puedo touchar el nivel de pánico de la gente afuera, dijo Tomás, observando los rostros de sus compañeros. Debemos hacer algo, no podemos dejarlos afuera. ¿Pero qué? Si apenas podemos con lo que hay aquí, respondió Luis, su voz se alzó llena de frustración. ¿Acaso piensan que seremos capaces de atender a todos? Claro que podemos, interrumpió Marta al regresar. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos un destello de determinación brillaba. Si todos aportamos un poco podemos ayudar a los que están llegando. Esto es más grande que nosotros, debemos ser parte de la solución. El aire fue cortante por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. La voz de Marta resonó en cada uno de ellos, despertando un sentimiento de unidad que hacía falta. Era cierto, tenían que responder como comunidad. Don José, usted tiene la experiencia, ¿qué podemos hacer?, preguntó Tomás, volviéndose hacia el hombre mayor que había estado en el centro de la lucha. Él asintió lentamente, su semblante grave comenzaba a verse más esperanzador. Podemos organizar, buscar medicinas, tomar control en la entrada. Quizá necesitemos hacer triage, dijo. Cada palabra del anciano tenía un peso de vida, y todos sintieron una oleada de compasión y propósitos renovados. Mientras se organizaban, el grupo recibió la noticia de que nuevamente las luces habían fallado, y una serie de gritos y confusiones comenzaron a expandirse. La comunidad de la clínica estaba sacudida por un miedo latente, la tensión llenaba el aire, cada rincón del lugar parecía gritar por un cambio. Tomás sopló un aire profundo. No vamos a dejar que esto nos derrote. Lucharemos juntos, con cada persona dispuesta a contribuir con lo que pudiera. Una nueva energía emergía por el espacio, brillante y esperanzadora. Una ventana se abrió hacia lo desconocido, pero también hacia la posibilidad de reafirmar los lazos de amistad y solidaridad. Cada gesto contaba, cada vida importaba, pero justo cuando la comunidad se preparaba para enfrentar la oleada de nuevos pacientes, un ruido ensordecedor rompió el silencio, y el eco de un choque resonó en el aire. Los rostros se tornaron de nuevo a la pálida fuente del sonido, y un frío sudor les abrazó la piel. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien, en medio de un murmullo temeroso. El temor y la incertidumbre volvían a consolidarse en sus corazones, y en ese momento, Tomás se preguntó si estaban preparados para el desafío que estaba por venir. ¿Sería este solo el comienzo de un caos mayor? ¿O encontrarían la fuerza en la adversidad? El resplandor de las luces de los vehículos de emergencia llegó a la clínica como un aluvión de promesas y desconsuelo. El ruido de sirenas y el pesado silbido del aire comprimido llenaban el lugar, dejando un eco de desesperanza en cada latido. Tomás sabía que ese estruendo podría significar ayuda, o tal vez la llegada de más desastres. De repente, un grito desgarrador arrastró su atención. Un hombre con ropa rasgada y el rostro cubierto de polvo, había caído al suelo a unos metros de la entrada. El desamparo en sus ojos suplicaba un rescate, mientras otros se movían alrededor de él, impulsados por el instinto de supervivencia. «Acérquense. Ayuden a ese hombre», gritó Tomás, sacudiendo la confusión que había comenzado a apoderarse de su mente. Se acercó al anciano con el corazón aprisionado por la urgencia. Hombres y mujeres comenzaron a formar una cadena humana, unos pasándoles almohadas improvisadas y otros aplicando presión sobre las heridas que comenzaban a asomarse en su cuerpo frágil. «Tranquilo, amigo. Estamos aquí», murmuró, sintiendo que la voz le temblaba, carente de la confianza que quería transmitir. En ese instante no era solo un grupo de gente asustada, era una comunidad decidida a no rendirse, a luchar por la vida de aquel que seguramente había perdido más de lo que podían imaginar. Los rostros de sus compañeros brillaban de preocupación y determinación, y en un instante tan crítico, Tomás vio el poder de la unidad.
Don José, siempre sereno, se hizo a un lado del hombre, sus manos expertas cual médico luchando entre la vida y la muerte, empezaron a verificar los signos vitales mientras los demás miraban con ansiedad. Necesitamos agua, dijo el anciano con firmeza. Rápido. A cada palabra que pronunciaba, su voz adquiría más fuerza, y todos comenzaron a movilizarse. Aunque el peligro afuera parecía más intenso, el verdadero desafío estaba en sus manos, salvar una vida. La joven que había implorado en la puerta, junto con un par de voluntarios, corrió a buscar botellas de agua. Cada segundo contaba, y el tiempo parecía correr más rápido que nunca. Las manos temblorosas de Tomás apretaban la respiración, pero también abrazaban la esperanza, mientras un aliento de camaradería comenzó a levantarse entre ellos. Los murmullos de consternación se transformaron en palabras de apoyo. No te rindas. Estamos contigo, eres fuerte, aguanta. Resonaban a su alrededor, una sinfonía de fuerza y fe. Mientras el anciano luchaba por estabilizar al hombre, Tomás sintió que no estaban solos. Había un vínculo poderoso que los unía a todos, uno cargado de historias, sueños y dolores compartidos. Pero mientras la situación parecía mejorar, el ruido de un nuevo choque reventó el aire nuevamente, esta vez más cerca. Un grupo de personas corría hacia la clínica, gritándole a Tomás que se moviera. Despejen la zona. Necesitamos espacio, hay más heridos en camino. El caos estalló de nuevo. La comunidad que antes había encontrado su propósito ahora estaba en peligro de ser arrasada. Tomás, hay que organizar la entrada. Marta, ayúdame con el trill. Don José, por favor, mantén a este hombre estable, gritó, intentando recuperar el control en medio de la tempestad. Tan pronto como se giró para poner en marcha su plan, se dio cuenta de que la realidad del caos desbordado podría superarlos. ¿Eran lo suficientemente fuertes como para soportar esta prueba? ¿Podrían unir todas esas manos temblorosas y corazones ansiosos? El sudor se mezclaba con las lágrimas que amenazaban escapar, pero no había tiempo para eso. El rugido de la multitud y el eco de más ambulancias resonaban como un recordatorio constante de que su lucha apenas comenzaba. La vida y la muerte estaban en el aire, y cada uno debía contribuir en esta batalla desgarradora. Mientras el grupo se movía con prisa, Tomás volteó a observar a la comunidad unida, cada persona desempeñando su papel, un pequeño faro de esperanza en medio de la oscuridad. Pero en su interior un pensamiento lo abrumaba. ¿Qué pasaría si las cosas empeoraban aún más? Justo cuando el primer grupo de heridos cruzaba el umbral, cada uno más desolado que el anterior, una sombra se cernió sobre el local, y Tomás comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche había caído como un manto pesado sobre el barrio. Tomás, Marta y Don José se encontraban al frente de un torbellino de emociones y decisiones que definirían no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La llegada de más heridos había reavivado una fuerza olvidada entre los vecinos, y en su lucha, un sentido de comunidad había emergido donde antes solo había miedo y desconfianza. «Vamos. Ayudemos a los que vienen», gritó Tomás, sintiendo como la adrenalina pulsaba en sus venas. Las ambulancias seguían llegando, los rostros de dolor y desesperación iluminando la acera. Las manos de los vecinos se entrelazaban en un esfuerzo conjunto, cada uno compartiendo su fuerza y coraje. Marta, con su empatía a flor de piel, corría entre los heridos, ofreciéndoles palabras de aliento y asistencia con calma. «Llévalos al área de trill, ayúdenlos a sentarse», ordenó Marta, mientras Tomás se aseguraba de que cada nuevo paciente recibiera la atención que necesitaba. Don José, con su voz fuerte y serena, dirigía a los jóvenes del barrio, recordándoles que cada vida contaba, que todos tenían un papel que jugar. Mientras la comunidad se unía en el caos, la figura vestida de negro apareció nuevamente entre las sombras. Tomás sintió un escalofrío al reconocerla, pero esta vez no había miedo, solo una curiosidad que lo empujaba a entender. «Tú que has venido aquí buscando redención, ¿estás listo para lo que sigue?», preguntó la figura, su tono casi burlón, pero había algo distinto en él, un matiz de respeto. «Estamos listos», declaró Tomás con fuerza, sintiendo que sus palabras resonaban no solo en él, sino en todos los que los rodeaban. «No somos solo un grupo de individuos, somos una comunidad. Y hoy lucharemos juntos». El rostro de la figura se suavizó, casi como si superara el desafío que había planteado. «Cada elección tiene su consecuencia, prepárate». Y con eso se desvaneció una vez más, el aire estaba cargado de tensión, pero también de un fuego renovado. Cada herido que llegaba era una oportunidad para demostrar el poder de la comunidad. A medida que el equipo trabajaba, las horas se deslizaban,
y el caos comenzó a transformarse en una danza orquestada de apoyo y esperanza. Don José, con cada historia que contaba a los jóvenes, les enseñaba no solo sobre la vida, sino sobre la compasión. Cuando nos unimos, somos invencibles, les decía con fervor. Cada sonrisa, cada gesto camarada, les recordaba por qué estaban allí, por la seguridad de sus seres queridos, por sus sueños, por su dignidad. Finalmente, al alba, la llegada de un último lote de heridos marcó un cambio en el aire. Eran familiares del barrio conectados por el dolor, pero también por la esperanza. En sus caras cansadas no solo había sufrimiento, sino una chispa de lucha, de una vida que seguía adelante a pesar de las adversidades. Tomás, Marta y don José se miraron, sintiendo que habían hecho lo que parecía imposible. Los murmullos de gratitud llenaban el espacio, sus corazones latiendo al unísono. Habían enfrentado su propio miedo y lo habían convertido en acción. La comunidad, una vez perdida en la oscuridad, había encontrado su camino de regreso a la luz. Esto no es solo el fin de una noche oscura, dijo Tomás, con la firmeza en su voz resonando entre los presentes. Es el comienzo de algo nuevo. Aplaudieron, todos juntos, sintiendo la fuerza de su unidad. El abrazo de la comunidad se sentía tangible, y no solo en el aire, sino en sus corazones. Cada cicatriz, cada lágrima, cada sonrisa compartida formaba parte de una historia de superación que escribían juntos. Sabían que esto no era el final, sino un camino hacia el futuro, uno que enfrentarían de la mano, sin importar los desafíos que se cruzaran en su camino. Mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, una nueva esperanza brillaba en sus miradas. Se había forjado un nuevo vínculo, una realidad renovada donde el amor y el coraje prevalecieron. Haciendo frente a cada sombra, la comunidad comenzaba a sanar, y eso era solo el principio. Ahora más que nunca necesitas suscribirte al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta cómo te sientes por esta transformación y comparto instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de esperanza. No esperes ni un segundo más para ser parte de esto. Te esperamos en la próxima historia.